Bienvenidos una vez más a Simposio. Seguimos con esta serie de videos explicando el pensamiento, la obra, la contribución de Santo Tomás de Aquino al mundo de la filosofía y de la teología, uno de los pensadores más grandes de la historia. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la contribución en el estudio sobre cómo participan nuestros cinco sentidos en el conocimiento de la realidad. Bienvenidos una vez más a Simposio. Continuamos con esta serie de videos en torno a la figura de Santo Tomás de Aquino, uno de los pensadores más grandes de todos los siglos, y estamos revisando su aportación tanto al mundo de la filosofía como al mundo de la teología. En esta ocasión vamos a hablar acerca del estudio que hace Santo Tomás de Aquino, acerca de la aportación de nuestros sentidos en el conocimiento de la realidad. Mucho se piensa a veces en el mundo de la filosofía que el estudio acerca de los sentidos en la teoría del conocimiento, pues es un desarrollo y una aportación fundamentalmente de los empiristas británicos. Ciertamente ellos desarrollaron mucho acerca de la contribución de los sentidos en nuestro conocimiento. Sin embargo, al hablar de los sentidos, de nuestros cinco sentidos, en realidad estamos hablando de una de las formas más naturales que tiene el hombre para conocer su entorno. La vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto siempre han estado presentes en la naturaleza humana y han servido precisamente como medios de conocimiento del entorno. Sin embargo, será Santo Tomás de Aquino, apoyado evidentemente en las reflexiones previas que hizo Aristóteles en su momento sobre nuestra naturaleza sensible, que nos aportará una visión mucho más amplia y certera, profunda y bien estudiada acerca de los sentidos como medios del conocimiento. Vamos entonces a aprender hoy acerca del trabajo de Santo Tomás de Aquino en torno a los sentidos. Ya en el siglo XIII existían muchos conocimientos acerca de cómo contribuyen nuestros sentidos al conocimiento de la realidad. Uno de los grandes maestros, quizá el más importante que influyó en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, que fue San Alberto Magno, también de la Orden de Predicadores, desarrolló muchísimo lo que hoy llamaríamos el método científico y pone particular acento en la observación sensorial de los fenómenos, cuando se trata evidentemente de fenómenos naturales, sin olvidar que la realidad está integrada por mucho más que lo que perciben nuestros sentidos. Es a partir de este interactuar de los sentidos y del intelecto que Santo Tomás de Aquino, y gracias a los trabajos de San Alberto Magno, nos dirá cómo nuestro conocimiento parte precisamente de una percepción sensorial, puesto que tenemos nosotros una naturaleza corpórea que nos pone en medio de una naturaleza física, de una physis, también perceptible por los sentidos. Y es a partir de ahí que nosotros vamos a construir ya intelectualmente nuestro conocimiento. Siguiendo los pasos de Aristóteles, nos dirá Santo Tomás de Aquino que nuestro entendimiento tiene que alimentarse, por decirlo así, de una serie de datos que le proporcionan los sentidos, puesto que el entendimiento es una especie de receptor de información que después se elaborará para construir lo que llamamos nosotros el conocimiento. De manera que la experiencia primaria en el conocimiento es ante todo la experiencia sensible, que aportará al entendimiento el material necesario para elaborar todo ese contenido ya inmaterial que se irá quedando en nuestra memoria para con
esas imágenes elaborar una comprensión de la realidad sensible de manera intelectual, es decir, de una manera intramental que ya no necesita más de la experiencia sensible para poder ir comprendiendo el mundo que nos rodea. Estos datos de la sensibilidad, de la aesthesis, en griego como lo llamarán Platón y después naturalmente Aristóteles, son la materia prima para la formación de las ideas, del eidos. Eidos, es decir, imágenes intramentales que ya van a empezar a tener un aspecto mucho más abstracto, mucho más general y mucho más adaptable a la formación de los juicios que haremos posteriormente, ya sin necesidad de estar recurriendo continuamente a la percepción sensible de la realidad. Refiriéndose evidentemente al mundo de lo material, Santo Tomás no duda en decir que la materia prima para el conocimiento del mundo material es la percepción sensible. Ahora, cuando nosotros podemos nombrar, imaginar, conceptualizar la realidad física, material, todos estos conceptos, todas estas ideas, todas estas palabras con que podemos nosotros designar el mundo material, no tienen posibilidad de significar nada, sino antes se ha tenido una experiencia sensible con esa realidad material. De manera que yo puedo hablar de objetos, gramaticalmente llamaríamos de sustantivos. Puedo hablar de adjetivos, es decir, de atribuciones de esos objetos, y entenderlos, comprenderlos, relacionarlos y establecer juicios, solo si he tenido antes esa percepción sensible. Por ejemplo, si yo digo la palabra rojo, puedo generar inmediatamente una relación en mi mente con el color, porque antes he visto ese color en objetos que tienen el color rojo. Yo no puedo imaginar siquiera lo que significa, por ejemplo, en castellano, en español, la palabra manzana o la palabra jitomate o la palabra fresa, si no he percibido sensiblemente por la vista, por el gusto, por el olfato, por el tacto, lo que es una manzana, lo que es un jitomate, lo que es una fresa. Y finalmente, yo no puedo decir la fresa es roja, el jitomate es rojo, la manzana es roja, si no he tenido previamente esas experiencias sensibles. Ahora bien, habrá elementos de la realidad que no son materiales, pero que sin embargo también los puedo yo percibir a través de una percepción sensible, como es el caso, por ejemplo, de las acciones que gramaticalmente se relacionan con los verbos. Para que yo conozca la realidad de una acción, pues necesito percibirla por los sentidos. Si yo digo la palabra, por ejemplo, hablar, y hay alguien que no entiende esta palabra, tengo que gesticular, realizar, mostrar esa acción y decir, hablar es lo que estoy haciendo ahora. Tú ahora no hablas. Él está hablando, etc. Tengo que ir mostrando para que escuche y vea el movimiento de los labios y entienda a qué se refiere la palabra hablar. Lo mismo si yo digo brincar, correr, escribir, leer, cocinar, cualquier verbo que implique una acción, se va a comprender cuando la percibimos por los sentidos y no necesariamente solo por el sentido de la vista, porque se pueden percibir muchas de estas acciones por otros sentidos, como puede ser el oído, el olfato, el gusto y el tacto.
Desde luego que a veces es imposible mostrar ciertas realidades, pero existe también la posibilidad de las descripciones. Y estas descripciones apelan a muchas sensaciones captadas por los sentidos que nos permiten asociar esos datos descriptivos sobre la realidad que nosotros queremos formular. Y entonces yo puedo decir, es rojo como una fresa, pero tiene la textura de la seda, pero es algo que puede cubrir el cuerpo, etcétera. Y entonces estar describiendo quizá, por ejemplo, una tela, un vestido, sin necesidad de mostrarlo. Pero todo esto es porque percibí antes la textura de una tela, el color rojo en este caso, lo que es el cuerpo de una persona, y entonces yo voy haciendo esta asociación de ideas para que finalmente la otra persona pueda conocer la realidad que yo le estoy queriendo dar a entender, en este caso una tela o un vestido. Pero cuidado, aquí yo estoy dando ejemplos utilizando evidentemente nuestra lengua común que es el español. El problema de las lenguas y de los lenguajes será un problema aparte, distinto del que está tratando ahora Santo Tomás de Aquino al hablarnos de los sentidos como fuente primordial del conocimiento. Muchísimo antes de que nosotros generemos un lenguaje y lo asociemos con palabras o conceptos de una lengua, está el proceso intramental de la abstracción de estas ideas para nosotros ir generando este mundo de conocimiento totalmente intelectual de una realidad extramental que nos rodea. Pero bien dice Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica en la primera parte, lo primero que es conocido por nosotros en el estado de nuestra vida presente, porque ojo, aquí evidentemente asume Santo Tomás que en la vida futura, en la vida posterior a esta vida, en la vida eterna, tendremos otro tipo de conocimiento, pero eso es otro tema aparte. Estamos hablando de esta realidad temporal actual. Entonces, retomo la cita. Lo primero que es conocido por nosotros en el estado de nuestra vida presente es la naturaleza material de las cosas, que es el objeto de nuestro entendimiento, como se ha dicho ya muchas veces. Fin de la cita. Es decir, no podemos nosotros conocer el mundo material que nos rodea si no hay una percepción sensible. Es, por ejemplo, uno de los temas, problemas, realidades tristemente de nuestro mundo hasta el día de hoy. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el invidente, con el ciego de nacimiento? ¿Puede realmente tener una conciencia intelectual de la realidad física del color? Puede asociarlo, pero tal cual no ha percibido el color y por lo tanto su concepción del color será muy distinta a la de una persona que puede ver el color. Quizá el ciego de nacimiento, cuando se le explica, mira, es que el jitomate es rojo, la fresa es roja, la manzana es roja, pueda entender que hay un vínculo de asociación llamado color entre varios objetos y decirle el limón es verde, el pasto es verde, la hoja del árbol es verde y entonces hay otra línea de conexión, pero no ha percibido el color verde. Y esto nos lleva a una reflexión mucho más fuerte. ¿Qué pasa si una persona, además de no tener el sentido de la vista, carece, por ejemplo, del sentido del oído? ¿Cómo se va a enterar de estas propiedades de la realidad?
porque no la ve, pero tampoco nos puede escuchar si le explicamos cómo es esa realidad. Sin embargo, todavía puede haber una comunicación con el mundo material, pues a través del olfato, del gusto y del tacto. Y esa persona que nació sin vista y sin oído podrá sentir, palpar, incluso con todo su cuerpo. Recordemos que la piel es nuestro órgano más extenso y por lo tanto el tacto debería ser uno de nuestros sentidos más desarrollados. Evidentemente, la cultura nos ha ido obligando a utilizar ropa que nos aísla en el medio y nos han impedido esto, ¿no? Es como a los caballos que les ponen estas viseras, pues cada vez ven menos a su alrededor. Pero bueno, ese es otro tema. El asunto es si esta persona todavía puede oler, gustar y percibir sensorialmente el mundo, puede darse aún una idea, y ahí viene otra vez la palabra idea, de ese mundo que lo rodea. Esa idea será distinta, en todo caso, a la idea que tiene una persona que cuenta con sus 5 sentidos. Pero la idea estará ahí y habrá entonces para esta persona todavía posibilidad de conocimiento. Pero en el caso extremo de una persona que nace sin los 5 sentidos, pues será evidente en el caso de la teoría del conocimiento de Santo Tomás, que esta persona perderá totalmente comunicación sensorial con el mundo externo, pues no puede ni ver, ni oír, ni oler, ni degustar, ni tocar ese mundo externo, y por lo tanto quedará totalmente cancelada la posibilidad del conocimiento del mundo físico externo. Ojo, aquí entraría, pero esto es otro tema, la cuestión de su realidad espiritual de esta persona que nació sin los 5 sentidos, que por demás está a decir, es por un lado quizá bastante hipotética, bastante imposible la existencia de esa realidad de la persona que ha nacido con estas condiciones, pero aún suponiendo así, no deja de ser una persona. ¿Por qué? Porque ahí está imbuido el espíritu de la naturaleza humana que ha fallado en su parte corpórea para permitir los sentidos. Pero eso, repito, sería otro tema. Pero veamos, ¿qué es en realidad lo primero que yo percibo a través de los sentidos y de lo cual puedo generar una idea y de ahí un concepto de la realidad? Pues nos dice Santo Tomás que lo primero que yo percibo, es decir, lo primero que percibe el bebé, el neonato, el recién nacido, es la experiencia de lo otro. Es decir, cuando el niño de pronto siente, ve, escucha, huele y degusta algo distinto de sí mismo. Y en principio todavía no tiene conciencia de un yo, pero tiene conciencia de una sensación, del frío, del calor, del rostro de su madre, de la textura de sus cobijas. Es decir, hay una alteridad que le va empezando a generar en su conciencia una noción de algo que es percibido y de algo que en realidad es un alguien que lo percibe. Precisamente en el ejemplo que hablábamos de esta persona que nace sin ninguno de los sentidos, es muy cuestionable la percepción de un yo, pues porque no hay un otro, no hay una alteridad. Y entonces esta persona sería sencillamente un absoluto. ¿Por qué? Porque no hay conciencia de alteridad y de mismidad.
En cambio, en cualquier persona que nace, aunque sea ya con uno de los sentidos, este único sentido que tuviera, en realidad los 5 sentidos, nos hacen ubicarnos en un entorno de sensaciones múltiples ante un sujeto único que percibe esa multiplicidad de sensaciones. Así encontramos en el De Veritate una cita que nos puede esclarecer bastante esta idea. Dice: el hombre percibe que tiene un alma, que vive y existe, por el hecho de que percibe, que siente, que comprende y que lleva a cabo otras operaciones vitales de este tipo. Más adelante. Nadie percibe que comprende, a no ser por el hecho de que comprende que percibe. De que comprende y percibe algo. Continúa con la cita. Pues comprender algo es anterior a comprender que se comprende. Comprender algo es anterior a comprender que se comprende. Es decir, antes de yo darme cuenta de que estoy comprendiendo algo, percibo las cosas. Comprendo las cosas y entonces me doy cuenta de que estoy comprendiendo las cosas. Pero primero tuvieron que estar esas cosas ahí para que yo las percibiera y las comprendiera. Sigue la cita. Repito un poco donde me quedé. Pues comprender algo es anterior a comprender que se comprende. Y así el alma viene a darse cuenta real de su existencia por medio del hecho de que comprende o percibe. Es decir, para darnos cuenta del yo en Santo Tomás, es fundamental primero darnos cuenta de que percibo cosas, de que percibo algo. Muchos siglos después, repitiendo un poco el esquema, pero con otros contenidos, llegará Descartes a esa famosa máxima de dubito ergo cogito, cogito ergo sum. Dudo, por lo tanto, es que pienso. Si pienso, es que existo. No le dirá Santo Tomás de Aquino. Antes de dudar y de pensar, estuvo la percepción sensorial. Porque ¿de qué podría yo dudar si no tengo ninguna conciencia de algo? Entonces, primero tengo que tener conciencia de algo. En este caso, Descartes dudará precisamente de los sentidos. Descartes va a dudar de que los sentidos le estén dando una verdad. La certeza de los sentidos será para René Descartes algo digno de duda. Sí, pero yo no puedo dudar de mis sentidos si no me doy cuenta de que tengo esos sentidos. No puedo dudar de que veo bien o veo mal, de que veo borroso o veo claro. No puedo dudar de que si estoy escuchando o no un ruido, una voz, un canto. No puedo dudar de hace calor o soy yo el que tengo calor. No puedo dudar de sabe ácido o está ácido. Si no tengo previamente esa certeza de que soy capaz de ver, de escuchar, de degustar, de sentir, etc. Entonces tiene razón Santo Tomás. Y esto, pues, no sé si Descartes, Vida o han sido los lectores de Descartes quienes lo han negado, pero para dudar de los sentidos, para dudar de la información en el conocimiento acerca de los datos sensoriales, de los datos sensibles, primero hay que tener la certeza de esos datos sensibles. Y entonces son los datos de los sentidos los que nos permiten conocer en primera instancia la realidad,
pero también darnos cuenta de nuestro yo como perceptor, como conocedor, como agente cognoscente de esa realidad extramental. Ahora es muy importante señalar aquí una distinción que hace Santo Tomás de Aquino entre lo que es propiamente el conocimiento de la realidad y todo el estudio de este conocimiento de la realidad y el conocimiento de la naturaleza cognoscente del yo. Es decir, cómo está sucediendo en mí este proceso de conocimiento. Es decir, hay una conciencia de un yo en medio de un mundo, de una realidad, y hay una conciencia de esta relación cognitiva entre el mundo y la realidad, que sería la base de la epistemología. Pero hay también una conciencia de un proceso cognitivo dentro de mí. ¿Cómo estoy elaborando las ideas? ¿Cómo llego a conceptualizar la realidad? ¿Cómo llego a juzgar de esa realidad? ¿Cómo llego a relacionar esas ideas? Esa sería ya la parte gnosiológica de la teoría del conocimiento en Santo Tomás de Aquino. Para este último conocimiento de cómo estoy pensando, de cómo estoy elaborando ideas, de cómo estoy comprendiendo, es decir, esta parte gnosiológica, va a ser importante también todo un desarrollo del conocimiento del alma, de la psique, de la mente, que también tomará Santo Tomás de Aquino, pues muchísimo de ánima, pues en primer lugar, de su maestro San Alberto Magno, que a su vez está referido a los estudios del alma, particularmente en Aristóteles, pero también de mucho de lo que elaboraron los filósofos tanto árabes como judíos a partir de su conocimiento respectivo de Aristóteles. Hay pues como momentos en el proceso del conocimiento. Hay un primer momento que es esta percepción sensible, que puede ser incluso inconsciente y que todos la hemos vivido. En este instante, por ejemplo, yo aquí, seguramente estoy percibiendo ruidos, sonidos, quizá pasa un avión, quizá un camión, un claxon, el carro de camotes, pero estoy tan habituado a ello que ni siquiera ya lo concientizo. Es decir, percibo, pero hay una especie de discriminante en esa percepción y no me genera propiamente un nuevo conocimiento porque no hay una acción refleja, es decir, no hay una reflexión sobre eso que estoy oyendo o viendo o sintiendo, etc. Pero hay lo que llamaríamos una concientización de eso. Entonces, escucho ahorita de pronto un ruido y digo, el vecino va a meter el coche al garaje. Porque ahora sí puse atención. Pero después va a venir lo que llama Santo Tomás una reflexión segunda, que es ya toda esta parte interesante en el proceso cognitivo. ¿Por qué puede llamar mi atención tal o cual estímulo sensible? ¿Por qué puede llamar mi atención de pronto un ruido que a lo mejor es muy habitual, pero que en este momento se convierte en algo a lo que estoy atento? Muchas veces he escuchado un claxon, pero pues puede ser que sea el claxon que me va a avisar que están a punto de atropellarme, puede ser el claxon que me avisa que ya llegaron por mí para llevarme a algún lugar, etc. Esta reflexión de qué contenido le vamos a dar, es decir, qué significado, ya va a ser parte de otro proceso también interesante en los procesos del conocimiento en Santo Tomás, que darán origen, entre otras cosas, a la semiótica y ahora sí, como decía yo hace un momento, a toda una filosofía del lenguaje.
porque ciertas imágenes, ciertos sonidos, ciertos olores, ciertos sabores, ciertas sensaciones pueden significar algo más que esa realidad inmediata. Es decir, el rojo ya no va a ser nada más asociado a la fresa, al jitomate o a la manzana. Puede ser una señal de alto, puede ser una señal de peligro, puede ser una señal de que se alcanzó una temperatura muy alta, puede ser señal de muchas otras cosas. Pero todo esto vendrá ya aparte como una reflexión segunda. Sin embargo, y con esto quiero concluir, todo esto se construye a partir de que la primera realidad que tenemos para el conocimiento es la realidad sensible. No niega Santo Tomás el carácter inmaterial del espíritu, el carácter inmaterial del alma, de la mente, pero ubicados como estamos en un mundo sensible y siendo nosotros seres corpóreos, no podemos renunciar al carácter sensorial de nuestra naturaleza sensible como perceptora de sensaciones que nos permiten percibir el mundo que nos rodea. Pues hasta aquí el día de hoy. Agradezco mucho el favor de su atención y como siempre los invito a continuar con Simposio. Por ahora eso es todo y que Dios los bendiga.